chiquillos! Estoy aquí en el estreno de Orgullo y Prejuicio, la historia del libro de Samuel. Una gran historia. ¿Trajeron algo para comer? Tráiganos alguna cosita, si no pónganle pausa y nos encontramos en un ratito. Mientras, si ya está listo. El capuchín igual aquí es como una mujer que no puede tener hijos y va y se lo pide a Dios. La historia del libro de Samuel comienza con Ana, una mujer donde Dios escucha su oración. Saúl y David, una batalla campal. Hola chiquillos, muy bienvenidos una vez más a este grupo pequeño. Hoy vemos a el libro de Samuel. Samuel veremos hoy día. Si no has traído alguna cosita para picar, ponle pausa al video y anda a buscarte un juguito, una leche, un pancito o algo para picotear para que conversemos un rato aquí. Si ya estás listo y ya trajiste tu cuaderno, tu Biblia para los apuntes, entonces vamos de lleno con lo que es Samuel. El libro de Samuel comienza, como ya les comentaba, comienza con una mujer estéril, cansada, aburrida de Penina, una mujer que es la otra mujer de su esposo, que la fastidia, que la molesta. Siempre todos tenemos a alguien que nos molesta mucho, ¿no? Y Penina es una mujer que fastidia mucho a Ana por el hecho de no tener hijos, y Penina los tenía, así que se burlaba mucho de Ana. Y un día Ana llega ante la presencia de Dios en un templo, y la palabra dice que ella se derrama, o sea que deja todo ahí. Tanto era su expresión en ese momento ante Dios, que llega Elí, un sacerdote, y le dice, creyendo que estaba borracha, la quiere sacar del templo. Y ella le dice que no está borracha, sino que está derramando sus lágrimas ante Dios. Y cuando ella entrega todo ante Dios, Dios escucha la oración de Ana. El libro de Samuel quiere decir Dios escucha. Y Dios escuchó la oración de Ana. Así que Ana es la madre de Samuel, que da a luz a este niño, quien Ana le dice a Dios, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Y es así como ocurren las cosas. Ana tiene a su bebé, lo cría, y cuando ya está un poquito más grande, lo lleva al templo a cumplir su promesa con Dios, donde se lo entrega a Elí, que es un sacerdote de ese tiempo, que cuida y guía y enseña a Samuel a hacer el servicio a Dios. Juguemos un poco. ¿Quién era Elí? ¿Padre de Samuel? ¿Hijo de Ana? ¿Sacerdote o esposo de Ana? Bien, es sacerdote. ¿Qué voto hizo Ana al orar? 1. Se casaría. 2. No lloraría más. 3. Ofreció a su hijo. 4. Se pondría calcetas. Bien, ofreció a su hijo. Una parte muy importante del libro de Samuel es cuando Samuel escucha la voz de Dios. Samuel nunca antes había escuchado ni experimentado la voz de Dios, pero al escuchar su nombre cree que es Elí el que lo está llamando, pero en verdad es la voz de Dios. Y Elí se da cuenta que es Dios quien está llamando al chico, así que le dice, bueno Elí, si tú vuelves a escuchar esa voz, tú di, Señor, háblame, tu siervo escucha. Y es así como lo hace Samuel, y Dios le entrega un gran mensaje a Samuel. Desde ese momento en adelante se marca un llamado y propósito de Samuel en su vida, como un profeta, como un hombre que portaba la voz de Dios, donde él clamaba, era un juez, el último de los jueces, donde él clamaba y Dios escuchaba. Samuel nos enseña acerca de llevar
una vida espiritual cercana a Dios, de obediencia a Dios, donde él busca a Dios y Dios le oye. Hoy el pueblo de Israel quiere un rey y le dice a Samuel que quieren un rey. Y es así como Samuel se enoja un poco y habla con Dios, y Dios le dice: Samuel, no te preocupes, no te han rechazado a ti, sino que a mí. ¿Y por qué? Porque el pueblo ya no quería un Dios como Dios, sino quería un Dios como todos los otros pueblos. Es rechazado Dios de esta forma, y entonces Dios le dice a Samuel: bueno, si ellos quieren un rey, dale lo que quieren, pero adviérteles que el rey va a explotarlos, le va a quitar a sus mujeres, las mujeres van a ser destinadas para esto, los hombres van a ser llevados a la guerra, y sus tierras y su comida, y en fin, todo, una cosa grande, que en verdad el pueblo de Israel decidió tener a este rey en vez de a Dios. Y es aquí, en este momento, donde Saúl sale a escena. Un hombre alto, guapo, fornido, pero no de la mejor familia, pero aún así escogido por Dios para hacer la propuesta a ser el próximo rey, o más bien el primer rey de Israel. ¿Sabías que Saúl no es rey? ¿Por qué? No obedeció a Dios. 2. Le caía mal Samuel. 3. Comía mucho. 4. No sabía luchar. Muy bien, porque no obedeció a Dios. Dios busca a otro rey. ¿Cómo se llamaba? 1. Abraham. 2. David. 3. Ramsés. 4. Abner. Súper bien, sí, es David. Pero es aquí cuando entra en escena un chico joven, un chico guapo también dice la palabra, que era de buen parecer, y un chico pastor, un chico que tenía un oficio que tal vez era lo menos importante en esos tiempos. Y es entonces donde Samuel llega a la casa de David. Estando en la casa de David, yo creo que Samuel se dejó llevar mucho por cómo se veía también Saúl. ¿Ya? Entonces, cuando empiezan a llegar los hijos de Isaí, que era el papá de David, dice: uy, dice Samuel, este debe ser, pero musculoso, grande. No, este va a ser rey, debe ser bueno para las batallas. Bueno, y pasa el primer hijo y no era. Y bueno, le dice, pasa el segundo hijo. No, este sí que tiene cara de ser rey de Israel. Y vuelve y el Señor le dice, no, no es él. Y en una de esas oportunidades Dios le dice claramente a Samuel, no te dejes llevar por las apariencias, porque lo que yo miro es el corazón. No eran los hijos que estaban ahí presentes. Y Samuel le dice a Isaí, ¿y acaso no tienes más hijos? Y Isaí dice, sí, tengo uno, pero está por allá en el campo cuidando las ovejas. Y Samuel le dice, bueno, dile que venga, porque no nos vamos a sentar a la mesa a comer hasta que él venga aquí. Y esperan a David. Y cuando viene David, el Señor le dice a Samuel, esta es la persona a la que yo he escogido. Y me quiero detener aquí porque la palabra dice que no hubo otro rey más humilde que David. Y es aquí donde nuestro libro de Samuel nos enseña cuán importante es la humildad y buscar a Dios, como lo hacía también Samuel. David también es una persona que escucha a Dios, es una persona que adora a Dios con sus salmos, con el libro de Salmos que encontramos también por ahí, con lindos cánticos.
David es una persona sencilla, de una familia nada conocida. Un pastor de ovejas que, a pesar de defender a sus ovejas con todo, tal vez no era tan importante para su familia. Pero aquí Dios llama a David por algo que solamente Dios íntimamente conocía a David. Sabía su corazón, conocía sus intenciones, sabía que se iba a equivocar, pero también sabía que él era capaz de reconocer, de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y eso lo hacía tener un corazón conforme al de Dios. En algún momento su padre lo manda a llevarle provisiones a sus hermanos que están ahí en batalla en un lugar, pero se encuentra con este gigante que empieza a tratar mal al pueblo de Dios y al mismo Dios. Así que le dice, bueno, quiero que uno de ustedes me enfrente. Si ustedes pierden, ustedes nos servirán a nosotros. Y era un gigante, y este gigante ofende tanto al pueblo de Dios que David también se siente ofendido y dice, ¿y quién se cree este incircunciso que viene a tratar mal a mi pueblo? Y es la única persona que no se acobarda para enfrentar a este gigante, porque estaban todos atemorizados por enfrentar a este gigante. Bueno, David, motivado en realidad por la ofensa que estaba haciendo Goliat ante el pueblo de Dios, él se ofrece. Y siendo un muchacho, va donde Saúl y le dice que él va a ofrecerse. Y en su defensa, David dice, bueno, si viene un oso, si viene un león y quiere llevarse una de mis ovejas, yo voy y peleo con él. Lo he hecho, pero si insiste, yo soy capaz de matarlo con el fin de que deje tranquila a mis ovejas. Como era el único valiente en ese momento, le ponen una armadura, algo que no iba con él, algo que no era parte de él. Pero él se sintió incómodo, así que dijo, bueno, con esta tremenda cosa no me la voy a poder, no voy a tener la destreza que necesito. Así que se sacó la armadura, tomó su onda, agarró un par de piedras y se fue contra el gigante. Y bueno, y en el nombre del Señor lanzó la piedra, la cual derrota finalmente a este gigante Goliat. David es aclamado por las personas a causa de esta victoria y es vencedor solamente con tener ese ímpetu, esas ganas de luchar por lo que creía que era correcto, y era correcto pelear en el nombre del Dios que él estaba creyendo. Pero a causa de la victoria de David, Saúl también se pone muy celoso de él. Pero quiero contarte algo cortito antes, y es que Dios tiene grandes propósitos con David y mueve las piezas para que David llegue al lugar donde él lo quería. ¿Y sabes qué sucede? Que Saúl empieza a ser atormentado por algunos espíritus. Y en esos tiempos las canciones, las alabanzas eran un refrigerio al alma. Así que David era un músico de excelencia, también compositor y autor de muchos salmos, ya lo habíamos dicho. Y le dicen, bueno, Saúl pide a alguien que por favor le traigan a alguien que cante estas canciones para que él pueda descansar de estos espíritus. Y alguien dice, yo conozco a alguien, hijo de Isaí, de la casa de Isaí, que sabe tocar. Y es muy buen muchacho. Así que dice, tráelo. Y entonces se dan cuenta, Saúl manda a llamar a David, a quien fue el ungido de Dios a través de Samuel para ser el próximo rey de Israel. Pero Saúl aún no lo sabe.
¿ya? Pero cuando este chico llega ahí, solamente son los propósitos de Dios que se están moviendo. Volvamos a lo nuestro. Saúl se pone celoso de David. ¿Por qué? Porque una vez que Saúl gana, las mujeres hacían sus danzas y sus canciones, y en las canciones decía, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y no le pareció a Saúl eso. Y se enojó mucho. Y empezó a tener celos de David. Lo quiso matar muchas veces con su lanza. Y en un momento es tanta la persecución que tiene Saúl contra David, que manda a su ejército a seguir a David. Y David huye a unas cuevas, a esconderse. Aún no teniendo la culpa David, por supuesto, él huye, se esconde y en un momento de tanta persecución, él encuentra en estas cuevas a mucha gente escondida, gente que le debía a muchas personas, gente que había estafado, gente de no muy buena reputación estaba escondida ahí. Pero estos hombres se volvieron los valientes de David en algún momento. Dios les da un valor único para pelear por su pueblo. Pero aquí llega Saúl buscando a David. Y sin querer, o por esas diosidencias, Saúl entra a la misma cueva donde David estaba escondido. Este es el copuchín del libro de Samuel. Y llega y se mete a la cueva y los que estaban con David le dicen, este es tu momento, mátalo, Dios lo ha entregado en tus manos. Pero David siempre tuvo mucho respeto hacia Dios y dijo, yo jamás haría algo así en contra del ungido de Dios. Pero Saúl entra a la cueva, estaba que se hacía en realidad, fue a hacer sus necesidades a la cueva. Y entonces David aprovecha y le corta una parte de su manto. Bueno, y Saúl termina de hacer sus cosas y se va de la cueva. Pero cuando sale, va David detrás de él y le dice, mi señor. Y le habla y le dice que pudo haberlo matado, que Dios lo entregó en sus manos, pero no lo hizo, porque él respeta a quien es ungido por Dios. Le dice, ¿por qué le has creído a todos ellos que dicen que yo te deseo el mal? Si yo hubiese querido matarte, lo hubiese hecho. Y le muestra el trozo de tela que le cortó mientras él estaba en la cueva. Le dice, yo pude haberte matado. Y no fue así. Y Saúl, yo creo que vuelve en sí y dice, ¿acaso no eres tú, David, hijo mío? Y le habla con dulzura y llora y se arrepiente de haberlo seguido. Pero en fin, siempre Saúl tuvo esto en contra de David. Y David siempre fue leal a quien era Dios y muy respetuoso a quienes él había puesto como su autoridad. ¿Qué canciones compuso David? 1. Rock. 2. Pop. 3. Salmos. 4. Reggae. Sí, aunque no lo creas, es Salmos. ¿Por qué se pone celoso Saúl? 1. Porque perdió la batalla. 2. Porque perdió a su esposa. 3. Porque era feo. 4. David era más popular. Sí, es la 4. David era muy popular. El primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl. Una batalla con los filisteos, con sus enemigos de siempre. Ahí Saúl se ve perdido y le dice a su escudero, mátame, prefiero morir así que morir en la espada de estos filisteos. Y el escudero, por temor a Dios, le dice que no lo va a hacer.
pero Saúl solo se va contra su propia espada y muere por él mismo, se mata. Y el escudero se lanza a la misma espada de él y muere junto con él. De esta manera muere Saúl en esta pelea con los filisteos. Y luego los filisteos, ya viendo todos los cuerpos que ya había de la batalla, encuentran a Saúl. Y no solo quedó ahí, sino que pusieron el cuerpo en unos muros, le cortaron la cabeza. Fue algo bien fuerte, pero su pueblo luego lo rescatan y hacen lo sepultan de forma correcta por su pueblo. Así termina el primer libro de Samuel. ¿Qué podemos aprender de este primer libro? Dime tú, ¿qué podríamos rescatar? Primero comenzamos con Ana, una mujer estéril que se derrama a Dios. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado, sea el corazón que se derrama ante Dios con la verdad, con arrepentimiento, Dios no va a menospreciar. Y eso es lo que ocurre con Ana. Dios escucha la oración de Ana, que es el significado de Samuel. Dios escucha. Así que aprendemos ahí de Ana esa adoración extravagante, derrochadora que tiene, y con una petición que Dios escucha y cumple. Así también ella cumple la promesa con Dios. Y Samuel es un chico, es un hombre que se acerca a la presencia de Dios y puede escucharle. Si tal vez has querido escuchar la voz de Dios en algún momento, entonces aquí tenemos un claro ejemplo de que debemos acercarnos ante la presencia de Él, buscarle y Él va a hablar. ¿Qué más aprendemos? Saúl, un hombre orgulloso, no le gustaba ser avergonzado ni ser humillado frente a su pueblo, bueno, a nadie, ¿verdad? Pero es un hombre orgulloso que quiso obedecer más a su pueblo que al mismo Dios y es rechazado por Dios. Así que llega David. Y bueno, Saúl nos enseña que es mejor la obediencia, ¿no? La palabra también dice, no quiero sacrificios, sino tu obediencia. Y de nada servía hacer sacrificios si realmente la intención con la que se estaba haciendo no era honrar a Dios. Así que aquí es importante la obediencia a Dios. Y también con David nos enseña también en este libro, en el primer libro de Samuel, que el corazón es más importante que la apariencia. Muchas veces somos rechazados por nuestras apariencias. No es lo más importante para Dios. Lamentablemente a veces caemos en estas cosas. No caigamos en estas cosas de rechazarnos por nuestros colores de piel, por nuestra forma de vestirnos, por nuestra forma de hablar y por tantas otras cosas que a veces rechazamos entre nosotros, entre amigos. Seamos luz para otros. Lo importante es el corazón. El segundo libro de Samuel comienza con la noticia de que Saúl ha muerto y un David triste por la muerte de Saúl y también por la de su mejor amigo Jonathan. Una vez más aquí vemos el carácter de David. Finalmente llega el momento en que David es coronado rey de Judá y todo Israel. Una de las primeras cosas que hace David es conquistar Jerusalén y la segunda es derrotar a los filisteos. En el momento de mayor victoria de David, David quiere hacer una casa a Dios y Dios, yo creo que se siente contento y feliz en 2 de Samuel 7 y le dice a David: tú me quieres construir una casa, pero yo te construiré una a ti. Quiere decir que siempre habrá
un descendiente de David en el trono. Es un pacto entre David y Dios. De aquí también, de la descendencia de David, proviene también Jesús. Pero justo en este momento, donde es el mayor momento de victoria de David, también ocurre un acontecimiento fatal. David manda a buscar a Betsabé, esposa de Urías. Tiene relaciones con ella y manda a matar a Urías. Pero Dios inmediatamente confronta a David. Pero aquí el rey David se arrepiente de una forma profunda. Ahí lo podemos ver en el Salmo 51. Dios, por supuesto, que perdona a David, pero las consecuencias de ese pecado y de su pecado recae sobre su familia. Y es por eso que David termina huyendo una vez más, arrancando, pero esta vez de su hijo Absalón, quien le quita el reino. En una batalla que se produce ahí, en donde también está Absalón luchando, Absalón pierde la vida y nuestra historia sigue con un rey triste que vuelve a su trono, pero muy triste por la muerte de su hijo. Los últimos capítulos de Samuel nos detallan algunas batallas de los valientes de David, también unos salmos, unos hermosos cantos que se producen ahí con David en la cueva. Salmos que hoy día conocemos, que hoy día repetimos y que no sabemos que se produjeron en el mayor momento de dolor de nuestro rey David. También se produce el fallido censo, que David, de acuerdo a su orgullo o tal vez a querer confiarse de las personas con las que contaba para pelear, manda a hacer este censo, pero ofende profundamente a Dios, ya que la fuerza del ejército de David tenía mucho que ver con la voluntad de Dios y no de la cantidad o de la misma fuerza que ellos tuvieran. Segunda de Samuel nos habla de los mayores éxitos de David, pero también de sus mayores fracasos. Segunda de Samuel nos ayuda a ver cómo está nuestro carácter frente a Dios. ¿Hay orgullo o hay humildad? Me interesa más la opinión de las personas que lo que el mismo Dios está diciéndome a mí, como a Saúl, por ejemplo. ¿Nos rendimos a nuestras tentaciones, como David? ¿Nos arrepentimos profundamente, como David? Y el libro es una conclusión del hermoso canto que Ana hace en este libro de Samuel. Y lo que ella dice es: porque Dios destruye al orgulloso y levanta al humilde.